Yo quiero introducir hoy, arrancar con frameworks, ¿ok? No nos va a dar chance de terminarlo hoy, de ver los ejemplos. Esto es realmente muy importante, inclusive en el juego que ustedes están trabajando, que están desarrollando, en el fondo están desarrollando una especie de framework, ¿ok? El motor es un framework al final del día, que yo más adelante puedo desarrollar mis propias acciones y puedo utilizar ese código base que ustedes hicieron para extenderlo y hacer mi propio juego. El juego este que les acabo de mostrar, al final del día, es un framework que tiene un motor físico y tiene toda una arquitectura predefinida, y yo más adelante puedo tomar eso y definir mi XML a mi gusto, escribir las clases particulares y los objetos para otro juego y crear mi propio juego. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? Entonces ese es un poco el principio. Dentro del contexto de donde estamos, o sea, ya hemos conversado estilos arquitectónicos, patrones, estamos conversando sobre frameworks. Y a mí me encanta introducir esto con este ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen que ver los frameworks o las series de TV con las telenovelas? O sea, ¿qué tienen que ver telenovelas, series de TV con el desarrollo de frameworks, por ejemplo? Y es muy bonita la analogía, porque pues en el cine, en la televisión, en la literatura, etcétera, existe un concepto similar al del framework. Inclusive tiene nombre, les confieso que no recuerdo el nombre, alguna vez lo conseguí en Wikipedia, etcétera, y después más nunca lo conseguí. Si alguien lo consigue alguna vez, me encantaría tenerlo. Y la idea básicamente es tomar una plantilla de historia, ¿okay? Y reutilizarla, repetirla una y otra vez en diferentes contextos, con diferentes personajes, en diferentes épocas, etcétera. Y eso se puede ver como un framework para escribir historias, ¿no? Y si no me creen, por ejemplo, acuérdense de aquello donde los hijos, un niño y una niña de una familia acomodada, en la que por alguna razón, usualmente un villano, una villana, la niña termina criándose con una familia humilde, y luego cuando los niños crecen y son adultos, la chica, por azares de la vida, termina trabajando de servicio en la casa de la familia rica, donde viven el tiempo. ¿Suena conocido? ¿Ok? Bueno, probablemente el 85% de las telenovelas, ¿ok? Entonces, si se ponen a pensar, es eso, o sea, es una plantilla que yo relleno los blancos, la reutilizo y hago algunos cambios y ¡blum!, tengo una nueva telenovela, ¡blum!, tengo el capítulo de una nueva serie de televisión, etc. ¿Ok? Entonces es el mismo principio, o sea, realmente el término framework se podría traducir al español como armazón, a veces se le dicen armazones de aplicaciones. Hay otra palabra que se utiliza mucho, que ahorita no me acuerdo en español. Yo tiendo a utilizar framework siempre, y que viene a ser básicamente una estructura genérica que se utiliza para colocar diversos elementos según sea necesario. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los que han trabajado un poquito con electrónica, quizás instrumentación, conocen ese protobar. Ese protobar es ya un cableado ya hecho, donde yo simplemente pongo los cablecitos y hago mi circuito. No tengo que mandar a quemar una placa de circuito impreso para poder armar un circuito particular y soldarlo, no, simplemente pongo los componentes. ¿Okay? Y ya desde nuestro punto de vista, fíjense que un framework, un armazón, un marco es la otra palabra que se utiliza, es una abstracción en la que cierto código común, hay un trozo de código común, provee una funcionalidad genérica que puede ser sobreescrita o especializada de forma selectiva por medio de código provisto por los clientes. Y esos clientes son los desarrolladores de software, los programadores. O sea, ¿cuál es la visión? Lo que les acabo de comentar. Ustedes desarrollan el motor del juego para hacer su juego. Esa funcionalidad genérica, ese motor es la funcionalidad genérica. ¿Okay? Y luego yo vengo, tomo el motor de ustedes y digo, yo voy a hacer un juego educativo. Entonces escribo mis propios XML y me doy cuenta que me falta una acción que ustedes no pensaron, no armaron. Entonces, ok, yo codifico mi nueva acción, pongo todo eso junto y tengo mi juego. Esa es la visión. ¿Okay? Entonces, un framework generalmente es una solución incompleta, no funcional. O sea, si yo pongo a correr el motor de ustedes solo, sin XML, sin etcétera, eso no corre. ¿Okay? Es una solución incompleta. Pero ojo que esta es la diferencia clave entre frameworks y estilos arquitectónicos, o entre frameworks y patrones de diseño. A diferencia de los estilos arquitectónicos o de los patrones de diseño, es una solución concreta, o sea, implementada. Recuerden que el estilo arquitectónico es una idea, es
es un concepto. ¿Yo lo puedo reutilizar? Claro, puedo reutilizar el concepto, esa es la idea. Es decir, aquí encaja bien una arquitectura orientada a eventos. Tomo el concepto de una arquitectura orientada a eventos y reutilizo el concepto, pero no tengo código, no estoy tomando el código. ¿Se dan cuenta? El patrón de diseño es la misma cosa. Aquí me serviría un singleton o un patrón visitante, pero es que el libro de patrones de diseño no me da código. Yo no puedo bajarme el YAR, agarrar ese código, copiarlo y pegarlo y ponerlo a correr una vez. Yo tengo que sentarme a escribir mi singleton o mi visitante. ¿Se dan cuenta la idea? Estoy reutilizando el concepto. Con los frameworks es distinto. Con los frameworks yo estoy reutilizando código. O sea, alguien ya se tomó la molestia de escribirlo. Ustedes se tomaron la molestia de escribir el motor del juego. Entonces yo simplemente estoy tomando el Java, ¿okay? El empaquetado del Java que representa el motor de ustedes, lo estoy poniendo en mi proyecto. O sea, es un artefacto concreto que tiene código y lo estoy reutilizando. Entonces esa es la diferencia. Estilos, patrones son cosas abstractas. Yo reutilizo los conceptos. Frameworks, yo reutilizo código, reutilizo ya el artefacto completo. ¿Se entiende esa idea? ¿Okay? Y aquello que está abajo, que cierra la frase, que realmente debería estar arriba, me parece, es: un framework es una solución incompleta, o sea, no funcional, a un problema recurrente, a un dominio bien conocido. Entonces, ¿usted quiere hacer juegos que involucran física? Bueno, hay un framework que se llama Box 2D, que de hecho está implementado para Flash, Python, JavaScript, etc., que ya hace toda la parte física. Si quieres, puedes usarlo. ¿Se dan cuenta? Tomas el jar de Box 2D, lo pones en tu proyecto y lo usas. O sea, es un dominio, es un problema recurrente, el problema recurrente de hacer física en juegos de video. Si yo quiero hacer juegos de aventura, tipo Monkey Island, tipo lo que ustedes van a hacer quizás, bueno, agarro el framework de Arcade, ¿verdad? Agarro el framework de Arcade y hago juegos, porque ustedes ya resolvieron el problema. Esa es la visión, ¿ok? O sea, hay un dominio, hay un problema puntual que resolver y se utiliza el framework para resolverlo. ¿Beneficios de esto? Bueno, pues definitivamente un framework facilita el desarrollo de aplicaciones de software porque permite a los arquitectos y desarrolladores concentrar su tiempo en lograr los requerimientos de la aplicación, en lugar de tener que concentrar el tiempo en los detalles, infraestructura de bajo nivel, etc. Imagínense esto: una vez que ustedes tengan su motor listo y yo quiero hacer un juego, yo puedo concentrar mi tiempo en hacer el juego, que es lo realmente importante, en satisfacer al cliente. No tengo que concentrar mi tiempo en cómo defino un XML y cómo lo cargo y cómo manejo los eventos de ratón y cómo hago el cambio de pantalla. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno habla de arquitectura de software, uno diferencia dos cosas. Cuando uno habla de software, uno diferencia esa infraestructura de bajo nivel que realmente no me está siendo productiva, no le está aportando ningún valor al cliente, ningún valor directo. Por supuesto que sin esa infraestructura no puedo resolver el problema, pero no está aportando un valor directo al cliente, de aquello que es realmente importante, que le aporta un valor al cliente. Véanlo desde este punto de vista. ¿Okay? Nuestra amiga Cira aquí es el cliente y ella me contrata para que yo desarrolle un software. Entonces, a los 3 meses tenemos una reunión. 3 meses es mucho, ¿ok? Pero suponte que trabajamos 3 meses y nos reunimos. Entonces Cira quiere ver avances. ¿Y yo qué hago? Yo le muestro la arquitectura de software. Y yo le digo a Cira: Cira, tengo un framework genérico que me va a permitir hacer aplicaciones como la tuya, cualquier tipo, que nos va a permitir cambiarle los parámetros rápidamente y facturar distinto, y cuando el señal cambie las reglas de facturación y de impuestos, entonces yo voy a poder... ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que va a decir Cira? ¿Te interesa todo eso que te estoy diciendo? ¿No te interesa? Y mi sistema de facturación es lo que va a decir Cira. ¿Dónde está mi sistema de facturación? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo que hice en esos 3 meses fue un montón de infraestructura que a ella no le interesa. No le aporta valor. Ella como cliente, ¿qué hiciste? ¿Un qué? ¿Un frame qué? ¿Se dan cuenta de la cuestión? ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo estoy explicando. Por supuesto que esa infraestructura es importante, porque sin la infraestructura no puedo resolverte el problema. Pero ojo, hay que poner las cosas en el sitio correcto. Entonces, la idea de nuevo es esa. Mira, yo quiero hacer una aplicación web.
no te pongas a manejar el request a pie y no te pongas a acceder a la base de datos a pie. Mira, ya hay toneladas de frameworks que ya te resuelven el problema, ya definen una arquitectura, ya te dicen cómo deberías manejar esto, cómo deberías manejar aquello, cómo deberías manejar esto otro. No tiene sentido. Si tienes un rato libre y lo quieres hacer por hobby o te están pagando para hacer un framework web, eso es otra historia. Pero si no, escoja alguno de los 200 millones de frameworks web que hay y haga su aplicación web. No sufra. ¿Se entiende esta idea, este concepto? ¿Ok? La otra ventaja es que un framework generalmente ya ha sido usado y probado en otros sistemas. Y eso reduce la probabilidad de introducir errores accidentales en el sistema de desarrollar. En pocas palabras, si yo en lugar de desarrollar toda esa infraestructura que le acabo de decir a Cira, utilizo un framework de impuestos que ya exista, eso ya alguien más lo desarrolló, probablemente está aprobado, se está usando en varias aplicaciones, es una ventaja competitiva. Si yo me pongo a desarrollar toda la infraestructura, voy a meter bugs. Claro que me voy a equivocar. Es complejo. ¿Okay? Y en resumen, al final del día, todo esto reduce el tiempo total de desarrollo en la aplicación y aumenta la productividad de los desarrolladores. ¿Okay? Reduce la complejidad en muchos casos, porque yo estoy trabajando ya sobre una solución, sobre una arquitectura que ya está hecha. Si esa arquitectura y esa solución está bien hecha, ese es, ojo, digámoslo así, la constante. De esos 200 millones de framework webs, escojan uno malo y van a ver que el resultado es el infierno. O sea, vamos a estar claros en eso. Estoy asumiendo que el framework está bien hecho. ¿Okay? Entonces van a reducir el tiempo total. Van a poder desarrollar aplicaciones web sin tener mucha experiencia de cómo se maneja el request. Porque ya hay gente con mucha experiencia que lo hizo. Y después de 3 o 4 o 5 años de desarrollar aplicaciones web usando un par de frameworks, se van a dar cuenta que ahí van a tener algo que aportar. Y van a decir, si yo desarrollara mi propio framework web, lo haría de esta y de esta y de esta manera y sería. ¿Okay? Porque ya tienen experiencia, pero al principio no la tienen. ¿Se entiende esa idea? Y aquí hay un detalle que está pasando muy por debajo de la mesa, quizás están algunas transparencias más adelante. Y es importante mencionarlo. Esto de la infraestructura, ¿okay? Una de las características interesantes de los frameworks es que los frameworks definen arquitectura. Si yo utilizo, por ejemplo, el framework de Arcade para desarrollar juegos de rol, de aventuras de este tipo, estoy subyugándome, o sea, estoy aceptando y adaptándome y adoptando la arquitectura que ustedes definieron en ese motor. O sea, el framework de ustedes está definiendo la arquitectura. Un framework define la arquitectura. Si usan un framework web, por ejemplo, para desarrollar una aplicación web, ese framework les va a definir una arquitectura y les va a forzar a usar esa arquitectura. Acéptenlo o cambien de framework. Esa es la visión. Ejemplo, aunque ya hemos dicho bastante de todo esto, un equipo está desarrollando un sistema web para un banco. Al usar un framework de desarrollo web, el equipo puede enfocarse en implementar las operaciones de retiro y transferencia de dinero, en lugar de tener que enfocarse en la mecánica del manejo de las peticiones, HTTP, el manejo de las sesiones de usuario, el estado de la aplicación, etc. Lo que les acabo de decir, o sea, en lugar de preocuparme en la infraestructura con la aplicación con Cira, me preocupo en darle valor a Cira. La infraestructura la utilizo del framework. ¿Okay? Entonces, bueno, es lo que les decía, cantidad de trabajo que aporta valor para el cliente versus cantidad de trabajo que aporta valor solo a la infraestructura. Y ojo, no hay que despreciar ese aporta valor a la infraestructura, hay que preocuparse por la infraestructura, pero al cliente eso no le interesa al final del día. ¿Cómo funcionan los frameworks? Se sorprenderían de ver que esto en el fondo es extremadamente simple. ¿Okay? Los conceptos. Una vez que uno los agarra y los lleva a la práctica, esto puede ser extremadamente poderoso. Fíjense, los frameworks están conformados por, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Una cosa que se llama zonas congeladas, frozen spots, y zonas calientes, o hot spots, a veces se les llaman hooks, ganchos en inglés. ¿Okay?
¿Cuál es la idea principal detrás de esto? Es que las zonas congeladas del framework definen la arquitectura general de un sistema de software, sus componentes básicos y las relaciones entre estos componentes. Y esas partes permanecen inalteradas o congeladas en cualquier instanciación del framework. Aquí hay varios conceptos interesantes. Primero, ¿qué creen ustedes que significa eso de instanciación del framework? ¿Qué se les ocurre? Ustedes desarrollan el motor para el juego de aventuras, ¿ok? Yo tomo el motor y hago un juego de aventuras. Ese hacer el juego de aventuras usando el motor de ustedes es instanciar el framework. Puedo tener múltiples juegos hechos con el mismo motor y todos son instanciaciones distintas de ese framework, ¿ok? Entonces fíjense lo que está sucediendo. Lo que está diciendo esto es que las zonas frías definen o congeladas, definen la arquitectura general del sistema de software, definen los componentes básicos de eso, ¿ok? Y las relaciones entre estos. Y eso permanece inalterado en las instanciaciones. O sea, cuando yo tomo el framework de ustedes y lo instancio para construir el juego, yo no me meto con esa parte del código. Esa parte del código es del framework, es de ustedes. Yo no me debería meter con eso. ¿Se entiende esa idea? ¿Okay? Yo la uso, pero no miro las fuentes de ustedes y les cambio algo. ¿Okay? Y las zonas calientes representan los puntos en los que es posible añadir funcionalidad específica de la aplicación. O sea, esos puntos en los que los programadores modifican o personalizan el comportamiento del framework, añadiendo código en esas zonas calientes. Entonces, por ejemplo, fíjense en algo. La interfaz action que ustedes tendrían en el juego, como hemos venido conversando, o sea, la interfaz que responde a un clic en un objeto en la pantalla, esa es una zona caliente. Porque yo puedo escribir mi propio objeto que implemente esa interfaz, meterlo en el XML y ahora el framework de ustedes va a utilizar ese objeto. O sea, utilicé esa interfaz para extender el comportamiento del framework. ¿Se entiende ese concepto? ¿Ok? Entonces, entender esto de las zonas calientes y las zonas frías es muy importante. Porque si van a escribir un framework y tienen claro cuáles son las zonas frías, ustedes saben, no, esta es la arquitectura que yo estoy definiendo con el framework. Y estas zonas calientes, esto es lo que yo voy a permitirle al usuario para enganchar nuevo comportamiento. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna? Como ya hemos mencionado, los frameworks usualmente no son ejecutables. La idea, si yo quiero utilizar un framework, el framework de ustedes, por ejemplo, es tomar el código del framework de ustedes y rellenar las zonas calientes, los hotspots, para modificar el comportamiento del framework, ¿ok? Y producir mi aplicación, mi juego propio. Ese proyecto, como ya dijimos, se llama instanciación del framework, y la instanciación, o sea, la instancia, el resultado de ese proceso de instanciación, sí es ejecutable. O sea, mi programa sí va a ser algo que puedo correr, ¿ok? Y fíjense que podemos tener múltiples instanciaciones. Entonces, como les decía, ustedes pueden ver el framework como este bloque, este conjunto de código, de componentes, en el que todas estas son las zonas frías, o sea, son cosas que definen la arquitectura, la columna vertebral del framework, lo que no se modifica. Pero el framework también define estas zonas, que son las zonas calientes, que es donde uno puede colgar comportamiento. Entonces yo básicamente, por ejemplo, aquí yo puedo colgar un comportamiento especial que modifica el comportamiento del framework. Igual acá. Entonces en esta instanciación, por ejemplo, yo tengo un componente, volviendo a hacer la analogía con aquel, el juego de aventura, en la que cuando el usuario hace clic, no sé, le muestro una pregunta por pantalla y tiene que responderla, por decir algo, ¿ok? Y esa funcionalidad no necesariamente está en este otro juego. Este otro juego tiene cosas configuradas a su manera, ¿vale? Y noten, por ejemplo, que hay aquí algunos hotspots que no tienen funcionalidad o comportamiento extra colgado. Y eso es porque otra de las características importantes de los frameworks es que puedan proveer algo de comportamiento por defecto. ¿Bien? Entonces el comportamiento por defecto, quizás en el caso de ustedes, en el action, es que si el usuario hace clic sobre una caja definida que no tiene nada colgado, no hace nada.
sí, fue una bonita forma de poner una imagen ahí, pero no hacemos nada. ¿Se dan cuenta de la idea? ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Bueno, como les acababa de decir, ya tenemos comportamiento por defecto aquí. Los hotspots y lo que yo añado me permite extender el framework. Y aquí hay otro concepto importante que utilizan los frameworks, que es el concepto de inversión de control. O sea, ¿qué significa el concepto de inversión de control? Viene de aquello de... esta frase viene de Hollywood, creo. No nos llamen, nosotros lo llamamos. Ustedes van a buscar trabajo, por ejemplo, y entonces, ok, te hacen la entrevista, lo que sea, no nos llamen, nosotros lo llamamos, ¿no? O sea, si no te llaman, porque nunca, nosotros lo llamamos. Entonces, ¿cuál es la idea fundamentalmente? Ustedes están acostumbrados a escribir programas en los que ustedes tienen el control. O sea, ustedes escribieron el main, y en el main ustedes están llamando a los métodos y a los objetos que ustedes escribieron, que a su vez llaman a métodos y objetos que ustedes escribieron, y así sucesivamente. O sea, ustedes tienen muy claro el control y tienen el control de ese código, de esa aplicación, de la secuencia de ejecución de esa aplicación. Cuando uno utiliza un framework, generalmente esos papeles se invierten. O sea, el que tiene el control del flujo de ejecución es el framework. El framework tiene, por ejemplo, un ciclo donde va revisando ciertas cosas, haciendo algo, revisando otras y vuelve a repetir ese ciclo. ¿Se dan cuenta? Pues ustedes ya no controlan ese lazo o ese ciclo de ejecución. Lo que ustedes controlan, ustedes escriben estos pequeños componentes que se enganchan a los hotspots. Y el framework lo que hace es que dentro de su zona fría, que está ese ciclo, los invoca. ¿Okay? Me hicieron clic en la pantalla, ok, yo invoco al hotspot, al componente tal que es el que maneja el clic en la pantalla. ¿Cómo tú lo personalizaste? No sé, yo lo invoco. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el no nos llamen, nosotros lo llamamos. O sea, ya ustedes no tienen el control. El framework decide cuándo llamar a cada uno de esos componentes extra que ustedes escriben. ¿Se entiende esa visión y esa idea? Entonces esta es otra característica muy interesante y muy importante del framework, y que nos fuerza a una sutil forma a cambiar un poco la forma en que pensamos y que nos enfrentamos a la codificación. O sea, ahora ya no estamos escribiendo el programa, que es la visión que tenemos, que traemos. Ahora estamos escribiendo esos trocitos que enganchan el framework y que el framework se va a encargar de llamar en los momentos adecuados. Entonces eso implica que tengo que tener cierto conocimiento, ojo, de cómo funciona el framework, de cuál es el ciclo de vida del framework, de cuándo el framework llama a qué, para yo poder escribir los componentes adecuados. ¿Se entiende el concepto? Creo que es un poco enredado, pero me parece que está claro. Si alguien tiene alguna duda, grita. ¿Bien? Otra característica interesante de los frameworks, clave, es que hay dos tipos de frameworks y toda la gama en el medio intermedia, y hay frameworks caja blanca y frameworks caja negra. ¿Okay? Entonces un framework caja blanca es aquel que requiere que los usuarios, o sea los clientes del framework, que programan con ese framework, tengan cierto conocimiento de la estructura y del código interno del framework, generalmente. Y esos frameworks generalmente vienen con el código fuente, y normalmente su comportamiento se extiende por medio del uso de subclases y de herencia. ¿Okay? O sea, básicamente, si usted quiere hacer tal cosa, herede de tal clase y sobreescriba tal método. Esa es la visión central del asunto. ¿Okay? Mientras que un framework caja negra no requiere de un entendimiento o conocimiento profundo del funcionamiento interno del framework. ¿Okay? Generalmente el framework caja negra se extiende bien sea por composición o por delegación de comportamiento entre objetos, por interfaces. ¿Okay? Ya vamos a explicar un poquito qué es eso, ¿no? ¿Y cuál es la idea general? Bueno, el sueño de todo desarrollador es hacer un framework completamente caja negra. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de usar, es mucho más extensible generalmente, no tengo que tener el código fuente, si es llegado el caso, o sea, tiene un montón de ventajas importantes. No tengo que entender cómo funciona el framework internamente a grandes detalles para poder extenderlo. ¿Por qué cuando es caja blanca sí? Bueno, porque es que tengo que entender cuáles son las consecuencias de sobreescribir métodos, y tengo que entender a lo mejor qué atributos tiene esa clase y cómo los puedo manipular o no. Y a pesar de que eso se puede programar bien, añade una complicación extra. Y por supuesto que en el medio están todos los matices posibles, o sea, cosas
frameworks que tienen algunos aspectos caja blanca y otros aspectos caja negra, etcétera, y si quieren darles un nombre a eso les pueden llamar caja gris, ¿vale? Bueno, los más difíciles de programar en general son los frameworks caja negra, ¿okay? Generalmente son los más difíciles de programar. Y generalmente cuando uno empieza todo el ciclo de desarrollo de un framework, es común que uno empiece a programar el framework caja blanca y poco a poco uno va migrando eso, lo va mutando hacia algo caja negra. ¿Bien? En los frameworks caja negra se suelen utilizar muchas interfaces, contratos, porque es que precisamente de eso se trata, o sea, el término contrato es importante, y es común tener contratos muy pequeños. Por ejemplo, la interfaz action que ustedes tienen, que tiene un inicializar, do something, hacer algo. Eso es un contrato. Y fíjense que es chiquitica, es una interfaz que tiene dos métodos. Es común tener cosas que tienen un método. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes su motor? ¿Lo ven como un framework caja blanca o como un framework caja negra? No, fíjense que por lo pronto como está definido es bastante caja negra. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un motor central que lee del XML la definición de las pantallas, ¿ok? Y tienen ese conjunto de clases que van a cargar y mantener en memoria, que en el fondo son una interfaz, la interfaz action, y que cuando te hacen clic simplemente el framework invoca la interfaz action. Si tú quieres extender el framework, lo único que tienes que hacer es construir tus propias clases que implementen esa interfaz y a través del XML componen el framework con esas clases. ¿Se dan cuenta de lo que estoy? ¿Me siguen? Fíjense que lo que acabo de decir en pocas palabras, ahí hay muchos conceptos duros uno tras del otro. ¿Ok? Tienen un framework, tienen un código, tienen una interfaz que es un contrato, concepto, interfaz, concepto, contrato. ¿Ok? Tengo cargo desde un XML eso, entonces tengo una lista en memoria de todos esos contratos, o sea, estoy componiendo concepto, composición, y yo implemento mis propias clases que implementan la interfaz action y armo la composición por el XML. Entonces, es muy caja negra el framework que están haciendo. Claro, es un framework bastante simple, es chiquitico, entonces no es difícil hacerlo caja negra. ¿Ok? Entonces está claro el concepto. Si hay una herencia de por medio y si hay una sobreescritura de métodos, de clases padres y cosas de ese tipo, generalmente estamos frente a algo caja blanca, generalmente. Bueno, aquí hay un ejemplo, fíjense, un ejemplo caja blanca. Estos son ejemplos escolares, ¿okay? Ejemplos académicos, así que pueden forzar un poquito la realidad. Imagínense que tengo un juego, ¿ok? Entonces, bien, en este juego yo tengo una clase game que representa el juego. Si hay algo que no entienden de la notación, por favor me dicen. Les confieso que no me siento muy cómodo con el experimento de dar diagramas de clases después, a estas alturas ya. Después ustedes me dirán qué piensan. Pero bueno, tengo una clase game que representa el framework, esto es un estereotipo. Tengo otra clase player, jugador, que también es parte del framework. Todo lo que está dentro de este paquete, esto es un paquete, es parte del framework. Y para yo entonces implementar mi propio juego, hacer la instanciación del framework, noten que yo tengo que heredar de la clase game, sobreescribir el método testEnd. Imagínense que testEnd es un método que verifica si el nivel terminó o si el juego terminó, ¿okay? Si el jugador ganó. Y tengo que sobreescribir el método draw, dibujar, que se encarga de dibujar el nivel. Igual con la clase player. Con la clase player tengo que heredar y sobreescribir draw y sobreescribir update position. Noten que las zonas frías en este caso son, por ejemplo, el método mindLoop, y las zonas calientes son el método testEnd, draw, update, etc. ¿Ok? Aquí hay un comentario interesante que dice, ¿qué sucede con draw? Bueno, o sea, en algunos casos quizás se puede ver como una zona caliente, en algunos como una zona fría. Habría que ver. Pero fíjense que aquí hay un detalle interesante, ¿no? Y es que la herencia, estoy extendiendo el framework. De hecho, si se ponen a pensar, cuando uno declara esta clase myPlayer, uno la declara como public class myPlayer extends player. O sea, hay una extensión.
Pero noten que esa extensión está ocurriendo en tiempo de compilación. Yo no tengo manera de, con Reflection Programming, hacer una extensión en tiempo de ejecución. O sea, hacer que una clase herede de otra en tiempo de ejecución. Eso no lo puedo hacer. Entonces, esa extensión, cuando uno usa frameworks caja blanca, está sucediendo en tiempo de compilación. ¿Se entiende la idea hasta ahora? Ok, vamos a ver qué pasa si vemos este mismo juego como un framework caja negra. ¿Sí? Entonces, fíjense qué sucede aquí. A ver, miren, tengo una clase game, tengo una clase framework. La clase game, noten que tiene los mismos métodos prácticamente, ¿okay? Pero noten que ahora todos son zonas frías. O sea, básicamente la clase game no está pensada para ser extendida. No debes extenderla. Inclusive puedo hacer cosas tan duras como esta. Fíjense, ustedes no sé si sabían esta característica de Java. Si yo coloco public final a una clase, no se puede heredar. O sea, si ustedes tratan de escribir otra clase que herede de esta, va a generar un error de compilación. No puede heredar. Noten esto, miren, ¿qué pasa si yo trato de heredar extend la clase string? Fíjense que eso da un error, no se puede. Noten que el error es, no se puede heredar de la clase final string. Cuando ustedes abren string, se van a dar cuenta que string es final. Entonces yo puedo inclusive apelar a este truco. Es posible que se pueda hacer en otros lenguajes de programación, ojo, estoy hablando por Java, para garantizar que nunca nadie herede de esta clase. Entonces eso hace que esa clase se comporte como algo netamente caja negra. Lo que sí puedo hacer para satisfacer el mismo requisito, o sea que en algún momento el que extiende el framework me puede especificar si el juego terminó o no terminó. Entonces lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es que este framework tiene una lista de objetos de tipo endRule, regla de finalización. Y entonces lo que hace el método testEnd aquí en game es recorrer esa lista y preguntar, ¿terminaste? ¿El juego terminó? ¿El juego terminó? ¿El juego terminó? Si alguno responde que sí, yo termino el juego. ¿Se dan cuenta? Y ese endRule, noten que es una interfaz. Y lo que hacemos, o sea, la forma de extender el framework es que yo ahora implemento la interfaz y simplemente a game, a esa lista, le añado esa instancia extra que estoy implementando. ¿Ven la diferencia? Entonces, es muy distinto, ojo, implementar una interfaz que heredar. Porque cuando yo heredo de una clase, tengo que tener en cuenta que a lo mejor tengo que sobreescribir métodos, que esa clase tiene atributos, que tiene un estado, que tiene un montón de cosas. Pero cuando yo implemento una interfaz, solo estoy sobreescribiendo métodos, sobreescribiendo contratos. ¿Se entiende la idea? Angélica, Ivana, ¿está clara la idea? Fíjese que lo mismo sucede aquí, por ejemplo. ¿Qué va a hacer ahora el draw de framework? Bueno, va a recorrer todos los objetos jugador, por ejemplo, y va a invocar al draw de cada objeto jugador. Y el draw de cada objeto jugador va a invocar al draw de la interfaz de la variable que tenga asignada. Y para yo modificar el comportamiento, o sea, cómo se dibuja el objeto jugador, simplemente yo voy a escribir una clase que implemente la interfaz draw y le voy a decir a player, mira, toma esta clase. Entonces se dan cuenta que aquí lo estoy haciendo por herencia, mientras que aquí lo estoy haciendo por composición, porque mi framework no es más que una composición de interfaces que me permiten extenderlo. ¿Se entiende la idea? Y está muy clarito qué es caja blanca, cuáles son las zonas calientes, cuáles son las zonas frías. No hay ambigüedades como aquí, que draw podría ser zona fría o zona caliente. ¿Será que me toca heredarlo, sobreescribirlo, o será que no me toca sobreescribirlo? Aquí no hay ambigüedades. Aquí, mira, implementa tal interfaz y sí, tienes que escribir todos los métodos, porque de eso se trata, es una interfaz. Y noten que a diferencia de la herencia, y este aspecto es importante y les da mucha flexibilidad, la composición funciona como mecanismo de extensión en tiempo de ejecución. Porque esto yo no lo puedo describir en un XML como ustedes están haciendo. Porque no puedo heredar en tiempo de compilación. Perdón, en tiempo de ejecución. ¿Se dan cuenta? Pero aquí sí.
Aquí sí podría generarme un cargador, describir esa composición de objetos en un XML, leer del XML y armar esa composición en tiempo de ejecución, dinámicamente, que es lo que acaban de ver ustedes en el juego que les acabo de mostrar, y es lo que ustedes más o menos están haciendo, en cierto sentido. ¿Okay? Bien, fíjense, o sea, desde el punto de vista conceptual, ojo, aquí hay conceptos duros de arquitectura de software. Hay conceptos que hay que digerirlos, hay conceptos que hay que sentarse a escribir código para poder realmente tenerlo bien agarrado. Escribir frameworks es algo que toma tiempo, toma experiencia. Entonces, de nuevo les digo, por ejemplo, tenemos, como ya saben, tiempo desarrollando juegos en el semillero de programación de juegos. No es lo mismo que yo hubiese dicho hace 4 años, vamos a escribir un framework para hacer juegos de tal tipo, a que yo diga hoy en día, vamos a escribir un framework para hacer juegos de tal tipo. Hace 4 años yo no tenía ni idea de cómo programar un juego. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, después de los golpes que nos hemos dado a lo largo de 4 años, tenemos ideas claras, mucho más claras. Tenemos mucho que aprender todavía, pero podemos apuntar y podemos ir a juegos como el de ustedes, escribirlos de una forma más genérica. Juegos como el que les acabo de mostrar, escribirlos de una forma tipo framework, tipo motor. ¿Bien? Entonces la moraleja ahí es que para escribir un framework hay que conocer el dominio de lo que uno está haciendo. Si van a escribir un framework sobre impuestos, tienen que conocer sobre impuestos. Y tienen que haber escrito al menos un par de aplicaciones que usan impuestos, para poder entender y saber qué es lo que tienen que generalizar y qué es lo que no tienen que generalizar. Escribir un framework es peligroso porque uno corre el riesgo de enamorarse del framework, de quedarse pegado en el framework y de no hacer lo que aporta valor al cliente. Es lo que acabamos de decir hace un rato. Entonces, cuidado, ¿ok? Generalmente uno escribe un framework cuando ya está muy claro. Escribe un mini framework que me puede resolver algunos problemas, así sucesivamente. Bueno, no sé si hay preguntas.